con la formalidad del caso que corresponde, ya que Lidia es ciertamente una querida amiga a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Si ustedes me permiten, yo voy a hacer de anfitrión para presentarla. Tenemos una doble satisfacción de tenerla aquí con nosotros, porque por un lado es una experta en temas vinculados con la tragedia, y en particular con la tragedia de Eurípides, y por otro lado es una habitual amiga del centro que ha trabajado mucho junto con nosotros en distintos proyectos y en distintas actividades. Y en particular conmigo la conozco bien porque hemos compartido la mesa directiva o la mesa ejecutiva de ADEC hace muchos años, y allí pude apreciar su generosidad enorme y su gran capacidad de trabajo, su responsabilidad que se ve en el currículum en el currículum abreviado que ahora voy a leer. Lidia Gambón es doctora en letras, profesora titular de literatura griega del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y miembro del cuerpo académico de su programa de posgrado. Ha sido también profesora en otras universidades del país, la Universidad del Comahue, la de Mar del Plata, la Universidad del Salvador. Realizó estancias de investigación postdoctoral sobre tragedia griega en España e Italia como profesora invitada. Se desempeñó como directora del Centro de Filología Clásica, Antigua y Medieval en la Universidad del Sur. Ha dirigido y codirigido varios proyectos de grupos de investigación en la Universidad Nacional del Sur y participado asimismo como investigador o miembro responsable de proyectos nacionales e internacionales subsidiados por diversos organismos científicos. Fue secretaria de posgrado, investigación y relaciones institucionales del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y desde 2019 es secretaria general académica de dicha universidad. Ha dictado conferencias en diferentes universidades del país y del exterior, Brasil, España e Italia, entre otros. Ha publicado capítulos en volúmenes colectivos y artículos en revistas especializadas sobre temas de tragedia griega y de tradición clásica. Es autora del libro La institución imaginaria de Loikos en la tragedia de Eurípides, del año 2009, coeditora de Sofística y Teatro Griego, del año 2006, coordinadora de A quien Dioniso quiere enloquecer, la tragedia y la invención de la locura, del año 2016, y Un corpus olvidado, la tragedia fragmentaria y sus héroes, de reciente aparición en el año 2020. Obras que incluyen, por supuesto, todas ellas, varios capítulos de su autoría. Como digo de costumbre, aquello que no se ve en los papeles es tal vez lo más importante. Es una amante de los estudios clásicos, muy comprometida con su difusión y buena amiga de sus amigos, ciertamente, y fundamentalmente creo que la Universidad del Sur ha sabido aprovecharla, ya que desde hace muchos años está desempeñando distintos cargos ejecutivos, primero dentro del Departamento de Letras y ahora en el rectorado mismo como directora, como secretaria académica, explotando su gran capacidad organizativa. Así que, Lidia, es un placer escucharte, tenerte entre nosotros y aprender de lo que nos vas a hablar. Muchas gracias entonces a todos por prestarle atención a nuestra invitada. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. En principio, bueno, muchísimas gracias, Juan, por tus, no sé si tan merecidas palabras, por tus elogios. Me ruborizan un poco, debo decir, además con el calor que hace me ruborizan más. Un placer saludar a todos los colegas, bueno, Juan, Claudia,
de la Universidad de La Plata, Graciela, que no estoy viendo, lamentablemente no quiero dejar de mencionarlos, acá me anoté, Graciela, un saludo también, ayer pude verte, hoy la pantalla reduce la visibilidad, Inés Arabia, María Inés Arabia, Inés Moretti, Graciela Mamamé, bueno, todas, Marcela, Coria, que estoy viendo acá, bueno, también la estoy viendo a Constanza. Muchísimas gracias por la presentación, Juan, y bueno, ante todo por la invitación. La verdad que me ha sido posible participar en parte solamente. A la actividad cotidiana se sumó hoy que no sé la temperatura de La Plata, pero acá están haciendo 38 grados y tuve un corte de luz inoportuno, por supuesto, pero bueno, hemos sobrellevado la situación y con buena disposición vamos a, si Dios quiere, a llevar adelante esta conferencia. Agradezco en primer lugar a la invitación del Centro de Estudios Helénicos. Como bien dice Juan, el trabajo con la Universidad de La Plata lleva varios años, diversos caminos, todos con colegas con los que solíamos encontrarnos en encuentros presenciales, que a tiempo, entre otras cosas, esta pandemia ha limitado. Así que, bueno, un placer estar también, rescatar que esta virtualidad nos ha aportado grandes beneficios, como esta posibilidad, la posibilidad de estar hoy aquí con casi 50 participantes, como ayer, escuchando trabajos que de otra manera sería sumamente difícil. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Juan por la presentación, por la calidez de la presentación. La verdad, con Juan nos conocemos, como dice Juan, hace muchos años, pero no lo vamos a decir porque eso habla de nosotros. Llevamos trabajo conjunto, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sin más, y para no abusar del tiempo, voy, si me permiten, a compartir pantalla con una presentación y a dar inicio a este tema que traje para compartir, que tiene que ver con las investigaciones. Como dice Juan, todo lo que hacemos siempre recoge el trabajo y los intereses a lo largo del tiempo, conjugados con, obviamente, el especial contexto que estamos atravesando y afortunadamente estamos terminando de atravesar, esperemos todos. Bueno, perdón, ahí sí. Está bien, me dirán ustedes si se ve ya o no la presentación. ¿Sí? Sí, ya se ve Bueno. perfecto. Perfecto, bueno, gracias Claudia. Muy bien. Bueno, encuentro oportuno, antes de adentrarme aquí en el tema que propongo, referir a la elección del título de esta conferencia de cierre de las 14ª Jornadas de Literatura Griega Clásica organizadas por la Universidad de La Plata. Este título no solo contiene una acuñación o la acuñación de un neologismo, se me permite, ilícito, que sin embargo encuentro único por su capacidad de sintetizar lo que constituye por principio aristotélico la esencia misma de la tragedia, esto es, el hacer patopoiético, el crear emociones que le es propio al drama. Contiene asimismo la referencia selectiva a un corpus, Hipólito, emblemático no solo por su trascendencia literaria, que sin dudas ha sido vasta, sino por el periodo de su génesis y representación, coincidente con el de los años de la famosa peste de Atenas, es decir, con un contexto que interpelaba a un público de espectadores que había padecido los estragos de una epidemia
y convivía con la amenaza de un nuevo rebrote. De hecho, aunque esta relación con la plaga pueda parecer bastante laxa, en el caso de Hipólito conviene tener presente que el historiador Tucídides, al evocar su virulencia inicial, puntualizaba que aquella epidemia devastadora estaba todavía bien presente en el 428 a.C., la datación que corresponde a Hipólito Deuteros, o el Hipólito Estefanías, o Hipólito Stefanéforos, que por otra parte es la segunda representación del mito, seguramente no demasiado distante de la primera versión, Hipólito Caliptómenos, y que esta epidemia continuaba representando aún un peligro para la polis, lo que impide a priori subestimar las numerosas referencias a la enfermedad en el drama. Hay pues en este título que proponemos, que posiciona a la literatura en la intersección y la conjunción con otros dos grandes temas, como la enfermedad y la emocionalidad que se deriva de ella, una elección deliberada, no disociada, por cierto, de nuestra realidad de prolongada pandemia e inciertos tiempos de pospandemia. Es verdad que las enfermedades tienen sus ritmos y que cada sociedad construye su forma de pensar y de sentirlas. Pero ¿acaso ningún otro tiempo nos haya confrontado tanto con las palabras y con sus metáforas, con su omnipresencia y su poder de redefinir nuestra capacidad de relacionarnos, de actuar e interactuar, como los tiempos que atravesamos? Inmersos en lo que los médicos antropólogos han definido más ajustadamente hoy como una sindemia, un concepto que el propio Tucídides, avant la lettre, anticipó para la Atenas de su tiempo, nada resulta más evidente por estos días que la interacción conjunta de lo biológico y lo social derivada de las nosoi. Pocas dudas tenemos hoy de que los conceptos de salud y enfermedad no son universales, como tampoco las clasificaciones o tipificaciones de la gravedad de un mal, sus fundamentos etiológicos o la emocionalidad que se le asocia. Y el mundo clásico, el teatro clásico en particular, puede ayudarnos a comprender algunos de los aspectos que emergen de esta condición no solo biológica, sino cultural de la enfermedad. Porque si hay un momento, un lugar y un género en que se hizo presente de modo vívido la enfermedad y sus metáforas, fue en la tragedia griega, un hecho que ya destacó Ruth Paddle casi 2 décadas atrás en su obra In and Out of the Mind, al señalar que la disfunción, que es un concepto que integra la propia definición contemporánea de enfermedad en términos médicos, es intrínseca a la esencia y a la propia estructura compositiva del drama. La metáfora de la enfermedad fue en efecto una metáfora poderosa para el teatro, la más poderosa podría afirmarse, ya que le permitió a la tragedia reforzar un imaginario de fundamentos ideológicos, dar cuenta de la normalidad a través de la disfunción y exponer a su vez las emociones ligadas a la conciencia de lo humano y su finitud, las que funcionan de un modo particular en un género que da prominente lugar a la emocionalidad colectiva. Cierto es que ya la poesía arcaica, como se señala allí en el handout, o en la presentación, es posible ver la emergencia de un potente y distintivo imaginario por el que se asocia el cuerpo político al cuerpo viviente enfermo, frecuentemente descrito en términos anatómicos y médicos ya en la poesía arcaica, ¿no? Pero fue la tragedia griega, el género que inventó la enfermedad y la locura de sus héroes, Orestes, Áyax, Heracles, Penteo, Casandra, Medea, Fedra, por recorrer solamente personajes de los 3 grandes poetas trágicos. Y fue su vocabulario el que instaló y reafirmó recurrentemente en la escena la nosos como metáfora privilegiada. Y es que, como parece concluirse de la peste, la manía y otras formas que ésta asume, la tragedia parece obsesionada con las formas de la enfermedad y la locura, que solo es una
bien que la principal, de sus manifestaciones, y con los monstruos en que se deriva su inteligibilidad, las eriñas, Gorgona, Lisa. Percibida desde su concepción arcaica como una fuerza agresiva que ataca al hombre desde el exterior, la enfermedad experimenta un cambio significativo en el periodo clásico, en el mismo periodo en que coincidentemente emerge con la medicina hipocrática la reflexión científica sobre el tema. La acuñación léxica que en el siglo V a.C. distingue al mal, que designa el término nosos, de su derivado noseo, estar enfermo, instala la visión dramática del mal como proceso, un hecho que comprende tanto la percepción de la enfermedad como anomalía disruptiva, como la reacción frente a ella, derivada de la interacción con los otros. Y la enfermedad queda asociada entonces definitivamente a los pathos, a las emociones que experimentan los personajes, sea que esto suceda de un modo singular o colectivo. En este proceso, la enfermedad no solo se piensa en relación con un orden hipotético y natural de salud, sino esencialmente en su interrogar al hombre como ser político, es decir, en la problematización del syn oikein, el convivir, que trae a primer plano la marginalidad de las figuras heroicas. La centralidad de la nosología en el periodo clásico se expresa en la lengua griega mediante la acuñación de una variedad significativa de neologismos, muchos, o la mayoría de ellos, que encuentran en la tragedia precisamente su primer registro. No se manoceros, no se leuo, no se leía, no sodes. Asimismo, en la profusión de emociones, en el juego de emociones, surgidos de la nueva forma de representar el mito. Junto a otros escenarios de la polis, el teatro confirmó a Atenas como una cultura patopoética, a culture of passion, como ha dado en ser redenominada, capaz de articular en dicha representación los aspectos viscerales y evaluativos de las emociones, de dar cuenta de su poder destructivo, de su impacto en la esfera familiar, política y social. Uno de los puntos destacados por los estudiosos de este tópico tan actual, sobre el cual precisamente acaba de finalizar un ciclo extraordinario, por cierto, por los especialistas convocados, un ciclo de videoconferencias organizado, del que participa Claudia y otros, Emiliano, otros queridos colegas, acaba de finalizar este ciclo, como decía, es precisamente esa capacidad del teatro de potenciar de modo exponencial la dimensión interactiva y performativa de las emociones, ya que estas, como reflexionó Aristóteles en la retórica, suponen siempre una reacción a la conducta de otros. Esta reacción caracteriza a las emociones como complejos procesos comunicativos, puesto que operan, a diferencia de otros, con distintos niveles de destinatarios, entre los que ocupa un lugar sustantivo el coro. Las reflexiones contemporáneas sobre este tema han reforzado suficientemente algunos presupuestos, de los cuales, por su carácter axiomático, rescato brevemente algunos aquí antes de adentrarnos en Eurípides. Por un lado, el hecho de que las emociones implican no menos de 3 importantes componentes, como distinguiera David Constant, uno de los más conspicuos estudiosos del tema. Un componente cognitivo, ya que la reacción a la conducta de los otros tiene el efecto de alterar nuestro juicio. De allí se deriva la reafirmación justamente de la culturalidad de lo emocional. La conceptualización de la naturaleza sociocultural, no únicamente biológica, de las emociones, se sustenta en el aporte de la lingüística cognitiva y en el presupuesto de que las emociones se definen por los componentes que cada sociedad selecciona.
A este aspecto evaluativo y físico de las emociones se integra el conativo, un aspecto de gran relevancia para el teatro y los espacios democráticos de performance discursiva de la polis. Como dijimos, en general, todos espacios patopoéticos interesados igualmente en provocar las emociones más apropiadas para la acción. Y por otro lado, el hecho de que las emociones, algo que es aún más evidente en la tragedia, permiten poner a prueba los límites y las fortalezas de la filología, toda vez que los términos que las designan en griego, en rigor como en cualquier lengua, están, pero a nosotros nos ocupa el griego antiguo, están signados por las separaciones, intersecciones y los hiatos en que se definen el vocabulario de una cultura y su focalización experiencial. No suelen, por tanto, tener o admitir correspondencia y con frecuencia, como ha afirmado Irene Bisbardi, la emocionalidad puede incluso, aún para un teatro de fuerte impronta verbal como el griego, no ser reconocida lingüísticamente. El teatro es ese lugar donde el ver como actividad sensorial se conjuga con el ver lo no visible, y el lugar donde las emociones tienden a estar inextricablemente conectadas. Eso hace posible que la emergencia del síntoma o los PACE que se desencadenan a partir de un anoso revelen una emocionalidad que no siempre se reconoce en su determinación lingüística, sino en el hacer, en el modo en que influye en las decisiones de los personajes, y en el modo en que a su vez lo hace en el marco de un lenguaje atravesado por la ambigüedad y la polisemia que caracterizan el género. Un hecho curioso respecto de las emociones y los poetas que las llevaron a escena en el siglo V es la afirmación de Aristóteles, quien, pese a su ponderación modélica de las virtudes de la tragedia sofoclea, fue a Eurípides a quien calificó como el poeta tragicótatos, un superlativo que el Estagirita puso en relación directa con la capacidad del poeta ateniense de articular la trama de los hechos de modo específicamente apropiado a la emocionalidad esperada. Su juicio, por extraño que parezca, encuentra sustento en la tragedia que nos ocupa, toda vez que, coincidiendo con la capacidad de suscitar la emocionalidad apropiada para una audiencia probablemente hostil, Hipólito representa en su segunda versión una de las pocas victorias dramáticas de Eurípides. Partimos, pues, de las consideraciones precedentes para adentrarnos en esa tragedia que conjuga enfermedad y emocionalidad bajo la forma extrema y emblemática de la locura erótica femenina, la erotomanía de Fedra. Allí, el imaginario nosológico no solo muestra a la protagonista in the grip of disease, como tituló su obra el historiador Geoffrey Lloyd, sino que el imaginario nosológico refleja la disrupción de uno de los órdenes fundamentales en torno a los cuales se normativiza el mundo griego, el orden doméstico o familiar. Dicho orden se ve amenazado por una pasión que circunscribe el llamado motivo de Putifar, que interesó tanto a Eurípides, en torno a los lindes mismos del Loico. La disrupción se articula en torno a algunas emociones clave, entre las cuales no pueden obviarse dos que quiero rescatar aquí: Eros y Aidos. Se trata de emociones trágicas que aunque no corresponden a las más, o no se corresponden con las más emblemáticas y explícitamente reconocidas por Aristóteles, piedad y temor, impulsan ciertamente las decisiones y definen de un modo fatal los hechos en Hipólito, y ello por el modo en que exponen a la confrontación de la heroína cretense con los requerimientos colectivos. Un punto a considerar tiene que ver con este mismo carácter de Eros, ya que en una discusión que alcanza incluso al mundo antiguo, su reconocimiento explícito como emoción ha resultado problemático. Aristóteles, de hecho, no la incluye entre los paces cuyo análisis despliega en la retórica,
y la distinción entre el mero impulso sexual y la emoción explícita o implícita en el término ya es una cuestión planteada en la antigüedad. Los estudios contemporáneos, como los de Irene Visbardi o Dimos Spataras, han rescatado, a quien también ciertamente han tenido el placer de seguir a partir de este ciclo, de escuchar en el ciclo de videoconferencias, han rescatado contemporáneamente su lugar como emoción en la oratoria. David Constant, en un volumen colectivo dedicado a Eros, editado por Ed Sanders, Chris Carey y Chiara Tumiger, explora ciertamente este aspecto de Eros y reivindica su carácter de pase en el mundo griego sobre la base del componente cognitivo que presupone. Este componente cognitivo que lo singulariza nace de la aistesis, de la percepción. Y en el caso de Hipólito, la emotiva potencialidad de la visión es un aspecto especialmente enfatizado, toda vez que se lo ubica, en la arjé misma de la destrucción de la casa de Teseo. En efecto, en la segunda versión euritidea, y de acuerdo con los planes de Afrodita, fue al ver circunstancialmente a su hijastro que Fedra sintió su corazón arrebatado por un amor terrible. En la cita de los versos 26 a 28 que están en la presentación. Y es en este amor deinos, que se manifiesta a su vez como una nosos deinos, tal como se recoge en la cita del Estásimo segundo, cuando el coro, asociando la pasión al poder de Afrodita, transfiere el calificativo de deinos a la enfermedad de Fedra, en los versos 764 y 66, que están incluidos en la segunda parte, en la segunda cita de esta presentación, de esta diapositiva, se potencia entonces la significatividad del imaginario nosológico, que adquiere una relevancia aún mayor que en otras tragedias. Basta considerar el peso que tiene el término nosos en Hipólito, cuanti y cualitativamente, para comprender su condición de leitmotiv del drama. Solo considerando el medio centenar de apariciones del término, específicamente del término nosos en el autor, casi una tercera parte, 16 ejemplos corresponden a Hipólito, explícita o implícitamente referidos a la pasión de Fedra o a su mal, una proporción que, extendida a los derivados, suma un total de 24 ejemplos y representa en Eurípides la proporción más alta, con una frecuencia solo parangonable a la de Orestes o a la de Filoctetes de Sófocles. Dos obras en las que la enfermedad adquiere corporeidad manifiesta. Ciertamente, entonces, el motivo de la nosos erótica ya estaba presente en la primera versión del drama, tal como se recoge en el léxico del fragmento 428 que está citado allí, pero en esta segunda versión su forma, a la par concreta y simbólica, fortalece la potencialidad patopoética del drama. En verdad, la emoción erótica es una de las más codificadas en el género, sistemáticamente asociada a la locura, como la vemos funcionando en Hipólito. Le caben a ellas las formas más emblemáticas de su imaginario, el aguijón, la errancia o el golpe, metáforas todas desplegadas en su íncito carácter trágico de violencia y error en la obra de Ruth Padel, Whom Gods Destroy, todas las cuales convergen en Hipólito. Eros es presentado en la tragedia en general y en Hipólito en particular como una experiencia negativa, destructiva, una emoción que guarda relación con el riesgo que plantea la falta de control, especialmente para la mujer.
y que se manifiesta como nosos. Y así, aunque la tragedia recupera la fisiología del amor, de la lírica, su sintomatología y sus metáforas, configura a Eros, como subraya la estudiosa inglesa Chiara Tunninger, justamente esencialmente como una fuerza catalizadora de crisis, una fuerza cuyo terrible poder radica en la capacidad de anular las diferencias, problematizando en la afirmación de las simetrías, en particular las simetrías entre géneros, la destrucción de la identidad. En sentido literal, nosos es en Hipólito la expresión de un eros femenino que afirma los riesgos del adulterio y que se manifiesta como manía. Por él, Fedra se ubica como la heredera de una genealogía de desdichadas mujeres cretenses, unidas por la misma sangre y por incontrolables pasiones a Isra. Inserta en esa genealogía, su deseo amoroso parece condenarla como a sus predecesoras, aquellas que ella misma recuerda, Pasífae, Ariadna, pero también e incluso la propia Europa, a una suerte de mal hereditario que pone en riesgo su propia humanidad, amenazada por una pasión que en la obra se caracteriza como ujosios. En función de su eros, Fedra aparece en la tragedia escindida entre su rol proscripto de esposa, madre, el rol que le prescribe la polis, y un deseo proscrito que no consigue controlar y conspira contra su sofrosine. Este deseo entraña en esencia la disociación entre los parámetros éticos a los que aspira a acomodarse la mujer de Teseo, el paradigma modélico de esposa y madre, por un lado, y lo que Fedra es en función de lo que experimenta y siente, por el otro. Fedra es consciente de los implícitos peligros de la sexualidad femenina y del modo en que sobre su género pesa más la notación de una conducta disruptiva que la de la acción virtuosa, lo que no carece de consecuencias e implicancias sobre su accionar. La intensificación del motivo, entonces, de la nosos responde en el drama al imaginario de una unión adúltera, cuasi, pero no incestuosa, que colisiona contra la eucleia del género y que es explícitamente entendida como un lecho enfermo. En su sintomatología, que está sintetizada allí, confluyen la enfermedad, entendida al mismo tiempo como deseo y como transgresión, y la voluntad de resistencia y lucha contra esa enfermedad por parte de una esposa celosa de conformarse a las normas de su género. A partir de la decisión de Fedra de, en la cita que ustedes están viendo en la presentación, silenciar primero y ocultar su mal, sigantende kai kryptein noson, y de las sucesivas estrategias que intenta resistir, euferein, para finalmente determinarse a morir, katarein edoxemoi, se combinan estratégicamente en el drama los síntomas de la enfermedad y de la lucha contra esa enfermedad que implica esta última decisión. En efecto, la idea de que el deseo es un estado morboso con manifestaciones somáticas y demandas acuciantes que impulsan a la consecución del objeto amado se combina en Hipólito con la determinación de un comportamiento autodestructivo que solo sirve en la tragedia para confundir la interpretación de los síntomas de la reina enamorada, para confundir la interpretación de esos síntomas relevados en la diapositiva precedente, la asquía, la astenia, la palidez, la mudez, el delirio, y alentar en sus congéneres, las mujeres de Tresén, el deseo insistente de auxiliarla, y en su nodriza, el deseo de conocer la naturaleza de este mal.
Por un lado, entonces, la conflación de síntomas no posibilita un diagnóstico acertado para quienes asisten como espectadores al sufrimiento de la reina y empatizan con la casa de Teseo. Y claramente la resistencia silenciosa que Fedra se autoimpone forma parte de su determinación heroica. Pero es esta misma incomunicación emocional la que la posiciona desde un comienzo en el plano de Eros, determinando su imposibilidad de trascenderlo por la incapacidad de conciliar ese deseo con su aidos. En el mismo sentido, o en un sentido en realidad que afirma sus simetrías con Hipólito, es del mismo modo la incapacidad que tiene el hijo de Teseo de experimentar Eros, de experimentar una emocionalidad que por su propia naturaleza se empeña en negar, lo que reafirma la incomunicación emocional entre ambos. Este hecho no carece de repercusiones porque acaba traduciéndose en la propia sintaxis compositiva de la obra, cuya estructura se sustenta de manera inaudita en la absoluta incomunicación entre el mundo femenino y el masculino, entre el mundo de Fedra, su nodriza, y las mujeres de Tresén, y el de Hipólito y Teseo. De hecho, si se nos permite el excursus, dado el carácter excepcional de esta estructura, el único personaje que traspasa las fronteras en un intento terapéutico de recomponer esa incomunicación emocional es la nodriza, un hecho que no podía pasar desapercibido para espectadores que seguramente recordaban la versión precedentemente presentada. Sin embargo, el desacierto de la nodriza en la diagnosis del contexto situacional, primero con Hipólito, después con Fedra, solo sirve para reafirmar la incomunicación existente en el drama. Un imaginario rico y potente sirve a la expresión de esta singular nosos en la tragedia. En principio, el amor como fuerza violenta externa, en cuya cadencia, por la asimilación con la manía, alternan delirio y silencio, intranquilidad y sosiego, dolor y placer. La fuerza hostil de esta enfermedad se configura esencialmente sobre la afirmación de la omnipotencia de Cipris, recurrentemente marcada a lo largo del drama y reconocida por todos, a excepción de Hipólito, claro. Asimismo, en la repetida imagen del aguijón, Kentron Oistros, la del soplo, las imágenes de la caza y las metáforas agonales y militares, todas las cuales trasuntan el modo en que la pasión sobreviene con su violencia irresistible. Ellas dejan ver de idéntico modo la forma en que Fedra, determinada a la contienda contra su mal, deviene, a partir de sus propias determinaciones, objeto y sujeto, paciente y agente, enfermo y enfermedad. La ambigüedad de esta nosos de Fedra, en la que confluyen el Eros como enfermedad y la enfermedad como lucha contra Eros, invade el lenguaje en su célebre discurso a las mujeres de Tresén. Este discurso inicia precisamente con un excursus acerca de la duplicidad, entre otros conceptos, de aidos, que no es más que la verbalización de la contradicción arraigada en Fedra, la contradicción entre su Eros y su lucha contra Eros, traducida aquí al plano del lenguaje. Esta apología, sea que se la considere una apología del error o una apología de la decisión de morir, sirve para poner en evidencia de qué modo el sentido del aidos femenino trae a un primer plano la conciencia de las demandas sociales, haciendo de la nosos erotos ya no un asunto privado, sino un asunto de interés público. Si este discurso ocupa un lugar nodal, es porque, como ha señalado Sara Brill, Eros en Hipólito
pone en juego un amplio rango de pace, cuya intrincada conexión y mutua implicación convergen en este punto en que Fedra, de modo autoconsciente, se dirige al auditorio de sus congéneres. Por razones de tiempo y espacio, solo algunos fragmentos significativos de este discurso, en el cual Fedra revela entender que las mujeres casadas, en especial las mujeres nobles, son portadoras de un peso simbólico en torno a la buena o mala fama que recae sobre la familia, y como tal representan el punto de vulnerabilidad máxima de la identidad del oikos. Fedra reconoce a la moral de su clase investida de un carácter paradigmático que se defiende y pretende aseverar, y su deseo de honor que la lleva a reafirmar del modo en que se aparta de las otras esposas adúlteras en términos de sofrosine, solo sirve, en cambio, para acabar por desdibujar las diferencias con Hipólito, a quien mueve idéntica preocupación por esta virtud, aunque en un sentido exactamente contrario. Un rasgo singular de este discurso es el modo en que en Fedra su deseo ensombrece por momentos la claridad de su determinación, cuando, como se cita en el primer pasaje de la presentación, ella parece considerar la posibilidad de llevar a cabo acciones vergonzosas y su temor de ser sorprendida en ello asoma como preocupación. Esta conciencia, pues, de la idos, que se manifiesta en ella al mismo tiempo como deseo y temor, es decir, el deseo de preservar su eukleia, aunque ello implique el costo de una vida, como se refleja en la segunda de las citas, y a su vez el temor de perderla si Hipólito llenara la tierra con las denuncias sobre su género que se derivan de la diatriba contra las mujeres, es esto lo que la conduce a determinaciones como el recurso de la tablilla y al suicidio, que revelan solo una apariencia y por ende ponen en cuestión la verdadera esencia de la sofrosine de Fedra, esa esencia que, sin embargo, el coro celebra tras oír su discurso, aunque sabedor del dolor que conlleva. Bien, para cerrar unas brevísimas palabras. Llevados por la tragedia a admitir el carácter cultural de las enfermedades, procuramos entender en su hacer poético el modo en que explora la dimensión interactiva de las emociones como forma de aproximarnos a entender las respuestas que provoca. Y en este hacer patopoético, la enfermedad ocupa un lugar central, convertida en una metáfora poderosa, capaz de dar cuenta de la disfunción de los distintos órdenes y de activar, con su imaginario profuso y variado, fases inextricablemente conectadas que guían las determinaciones de los personajes de un modo que es funcional al género. Aristóteles, reivindicado modernamente por la crítica como el primer teórico capaz de reflexionar sobre la naturaleza cognitiva de las emociones, juzgó que Eurípides, a pesar de no administrar bien otros recursos trágicos, era el poeta tragicótatos, un mérito superlativo, al que lo hizo acreedor por su capacidad de suscitar la emocionalidad propia del drama. Eurípides fue también el poeta que mayor prominencia y elaboración dio a la enfermedad en sus dramas, el que elaboró de un modo crecientemente más complejo la locura de los héroes, o sea, la enfermedad trágica por excelencia, y ello, sin duda, no puede resultar mera coincidencia. Muchas gracias. Espero no haberme excedido en demasiado en el tiempo. No. Muchas gracias, Lidia. Realmente una hermosa exposición. Hemos aprendido mucho.
tenemos seguramente mucho para preguntar. Yo quiero abrir la oportunidad, si vos estás de acuerdo, de que los participantes puedan formular consultas sobre tu bella exposición. No sé quién Por supuesto. quién quiere comenzar. Por supuesto, Juan, y si nadie se anima, Bien, podemos, gracias. de Euripideos a Euripideos podemos iniciar el... No, sí, bueno, pero dejemos en todo caso que seguramente habrá alguien que quiera preguntar algo, comentar algo. Veo que hay muchas felicitaciones. Marcela Coria, a quien le damos también la bienvenida. Gracias, Marcela, por estar. Excelente exposición, gracias, Lidia. Carolina Casas dice muchas gracias. Micaela Hidalgo te aplaude. Graciela Mamé, muchas gracias, Lidia. Daniela Martínez, muchas gracias, Lidia, también. Excelente, dice Graciela Sechín. Ciertamente esa es la opinión de todos los profesores del centro y los alumnos Tenemos que han estado aquí. Hay una mano levantada que es la de Facundo Oviedo, Juan. Hay una mano levantada que es la de Facundo. Yo por eso quería dar el tiempo. Vamos a darle la palabra a Facundo, que sé que es el que tiene algo para opinar al respecto. Dale, Facundo. ¿Te tengo que habilitar yo el micrófono? A ver. No, ahí muchas gracias. Muy buena, muy interesante la charla, me gustó mucho. Y no, quería preguntar especialmente sobre el tema de la enfermedad, que con el profesor Napoli hemos hecho varios seminarios sobre el tema de la locura y bueno, relacionado con la manía, en Eurípides, sobre la relación entre, por ejemplo, tanto en Orestes, en Heracles, o también en Hipólito, si se puede relacionar con la melancolía, sobre todo en la sintomatología de esta enfermedad. Se ve sobre todo en Heracles con los síntomas de la epilepsia, según Hipócrates, pero de qué manera encontrar alguna relación, sobre todo en Hipólito, que es un personaje que se aleja de la sociedad, tiene ciertas particularidades para analizar. Claro, en este caso vos estás hablando más que de los sentimientos de Fedra, de los sentimientos de Hipólito. Claro, sí, de vincularlo con la Hipólito, porque es melancolía. el que uno puede encontrar para atar con otros personas, con otros héroes trágicos dentro de las obras de Eurípides. Sí, bueno, con relación específicamente al vocabulario nosológico en Hipólito, como muestra el relevamiento, está fundamentalmente centralizado en la pasión de Fedra. Sí. Sin embargo, tiendo a ver en la metáfora de Nosos una metáfora que opera no solo a nivel concreto, sino a nivel simbólico. Porque cuando se describe el adulterio como lechos enfermos, de lo que se da cuenta, digamos, es del valor metafórico, de cómo esa imagen, que de alguna manera tiene expresión, claramente una expresión física en Fedra, porque los síntomas que se describen claramente son síntomas físicos. Fedra exhorta a su nodriza, quiere salir de la casa, parece que sus miembros se desarticulan, quiere quitarse el velo, experimenta sensaciones de desasosiego y luego de silencio, de cambios, digamos, abruptos de estado. Todas esas, como digo, claramente muchas de ellas se pueden rastrear en la lírica, en el vocabulario mismo de la lírica, este valor. Pero el vocabulario nosológico, yendo a lo que vos señalás, aparece fundamentalmente centrado en Fedra y a un nivel simbólico, claramente en torno a un desequilibrio que se produce a partir de una mujer que muestra una pasión en la que la divinidad ha inspirado una pasión excesiva,
y alguien cuyo rechazo por el amor también es excesivo, es decir, esto que está también equilibrado simbólicamente en las dos divinidades de la tragedia. Hay estudios que tienden a buscar, ¿no es cierto?, los estudios inclusive que buscaron esta asociación entre el léxico de la medicina y la tragedia, de una manera que expresa una correspondencia o una búsqueda de aquella patología que estaba siendo reflexionada de manera teórica por la medicina, o que recogen los tratados hipocráticos, cuya datación sabemos que es compleja además, pero que ciertamente responde a un saber que en el siglo V ya circulaba. Pero como digo, creo que en la tragedia no hay que olvidar que ese es el carácter mismo de la tragedia. En la tragedia opera de manera simbólica, entonces por el valor mismo del lenguaje en la tragedia, y ese es un rasgo que no debemos dejar de mirar más en la interpretación, más allá, digamos, de la patología sobre el héroe, ¿sí? No sé si estoy respondiendo concretamente a tu pregunta, y es cierto que ha sido asimilado, se ha pensado no solamente con relación a los héroes euripideos, también con relación a los héroes sofocleos. Podemos pensar el caso de Ajax, por ejemplo, en relación a lo que vos estás planteando, o el caso de Ajax, bueno, Orestes en Eurípides, claramente, ¿no? Creo que no debe perderse de vista con relación a la tragedia este otro aspecto, digamos, simbólico que opera más allá de... Así, porque tanto la medicina se nutre de imágenes de la tragedia como la tragedia del léxico, del léxico, por supuesto, con mayor técnico de la medicina. Perfecto. Pero, sí. Bien. Gracias, Facundo, interesante la pregunta, porque es un dilema para quienes nos aproximamos a trabajar este tema, establecer el justo, digamos, establecer el justo equilibrio que no busque un influjo de un género en otro. Me refiero del género técnico del vocabulario científico, digamos, en la tragedia, o de la tragedia en la medicina. Ciertamente, si rastreamos, hay imágenes, ¿no es cierto? La imagen de Agrianosos, o sea, de la enfermedad salvaje que aparece en Orestes de Eurípides, es una imagen que está en la medicina, en el tratado, en la medicina hipocrática, ¿no? Pero tiendo a verlas como parte de un mismo momento cultural, digamos, en el que, y no a buscar una estricta precisión, porque puede llevar a forzar a veces puede llevarnos a forzar el texto a ver más relaciones que las existentes. Pero es una pregunta difícil. Hay una pregunta de Claudia, sí. Pero antes déjame que leo un texto de Marcela Coria, que es interesante. Señala que Ajax y Heracles son personajes explícitamente tratados como melancólicos en el problema 30 del pseudo Aristóteles, pero no Hipólito. Efectivamente, nosotros tratamos eso en clase y bueno, veíamos, por eso Facundo conocía bien la relación entre Ajax y Heracles, ¿no? Pero bueno, si uno quiere ampliarlo, Hipólito tal vez sea un candidato. Por eso le damos la palabra a Claudia. Sí. No, perdón, no, mejor después. No, dale, termina. No, es que justamente Hipólito no está en el problema 30, pero tiene ciertas características que son las que hace que Afrodita se enoje con él, que él es, más allá de que no quiera acceder al amor, pero es como un solitario, es una persona que es como él tiene la idea, él no quiere ceder a su, como suelen ser los melancólicos, que no dan, como Ajax, que no dan el brazo a torcer jamás. Tiene ciertas sutilezas que lo podrían llegar a ser
Sí, un y melancólico el también. hecho mismo de que no encuentra una compañía acorde con él fuera de Artemis, ¿no es cierto? Claro, Tal sí, como se señala, ¿no? O sea, sí, sí, pero no, sí. Dale, Claudia. Bueno, en principio felicitarte, Lidia, excelente exposición, muy motivadora. Bueno, no tenemos tiempo de discutirlo. Esta cuestión de la melancolía a mí me lleva a preguntarme en términos de rótulos, ¿no? Porque evidentemente no sé con qué palabra los griegos llamaban al melancólico, ya que en realidad, si bien es un término de etimología griega, lo que tiene que ver con la bilis negra tenía que ver más con la cólera y la ira y no con la melancolía, como podría entenderse, digo, en un renacimiento. Bueno, pero no hay tiempo, digamos, para esa discusión, pero me refiero que debe haber allí un problema terminológico. Por eso no sé con qué palabra Y sí, tendrían los griegos o si existía la percepción, ¿no? De la melancolía como la entendemos existía hoy. la percepción de algo similar y está el término skitropos. Ajá, la de la sombra. Sí, 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 sí. sí, de la mirada Sombrío, sombría, digamos. digamos, Sí, ¿no? pero también la mirada De los, sombría también está relacionado con la cólera. También es otro término que muchas veces, y a partir sobre todo, digamos, y te diría que de Homero en adelante, también está relacionado más también con la cólera, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cejijunto y la mirada así, digamos, de enojo. Por eso digo sí, que es complicado, digamos. Pero bueno, mi pregunta no, no, iba... bueno, y discúlpenme, otra observación, pero es que el ciclo sobre emociones no terminó todavía este año, va a seguir el año que viene, pero este año está una conferencia el 27 de noviembre, y no, discúlpenme que la traiga a cuento, porque justamente es de Irene Visbardi. Irene Visbardi tiene el capítulo sobre emoción y Eurípides en el último companion de Eurípides, y ella nos va a hablar en verdad sobre las penas, ¿no? O el dolor tanto corporal como mental, no ya en Eurípides, sino entiendo que en un corpus judicial. Pero bueno, será la última, sí, de las conferencias de este año sobre las emociones. Y como justo, Lidia, vos la trajiste, digamos. Sí, me disculpo enormemente por el error, Claudia. Creo que nos Porque, confundimos sí, también nosotros. No sabíamos y creo que en un momento dijimos que estaba todo terminado, pero no. Y ahora viene la pregunta. Bien dijiste vos que bueno, esas dos emociones y sobre todo Eros, digo, son complicadas en términos de pensar si son o no emociones, hay toda una discusión, si es una emoción, si es epistemia, sobre todo, vuelvo a decir, sobre todo Eros y no tanto hay dos. Y muy interesante esa relación que vos hacés entre emociones y enfermedad. Mi pregunta es si, más allá de esta obra, y sabiendo que vos has investigado en todo el corpus de Eurípides, ¿qué otras emociones, más allá de las aristotélicas, ves como importantes y además relacionadas justamente con la enfermedad que es tan característica de los personajes trágicos? Esa sería mi pregunta. ¿Qué otras emociones relacionadas con esta circunstancia? claramente las dos aristotélicas, las dos reconocidas por Aristóteles, son, podría decir, las que pondría en primer orden. Aquí quise un poco romper también el modelo de trabajar Fobos y, bueno, compasión, digamos, sea el término que se use, para referir a la emocionalidad que Aristóteles denomina helios, ¿no es cierto? Que puede ser oikros, puede ser en el léxico trágico. Claramente estas dos emociones por la presentación de la enfermedad en la tragedia, y si nos referimos específicamente también al modo de representación de la locura, en muchos casos no es solamente la locura, sino como en el caso de Heracles, la recuperación, ¿no es cierto?, que supone una situación más dolorosa y suscita la compasión, digamos, de la audiencia. Son además emociones claramente interesantes para trabajar cómo reacciona el personaje del coro, que es, bueno, en la teoría de Visbardi, es
la reacción del coro, de esa audiencia interna, permite anticipar, por ejemplo, ya en ese libro del 2015, el trabajo sobre Tucídides y el coro en la tragedia de Irene Visbardi, ya anticipa esta teoría de que el coro como audiencia interna permite anticipar o ver cuál sería la emocionalidad de un espectador, ¿no es cierto?, por esa posición tan particular de este personaje colectivo. Pero claramente estas dos emociones, ¿no es cierto?, ahora podrían trabajarse otras, porque también la cólera, que de hecho podría también, y Irene Visbardi lo trabaja, por ejemplo, en relación, la ve como una emoción central, por ejemplo, en el caso de Hipólito, en el capítulo del Companion que señalaste. Pero sí, me pondría en primer orden esas otras dos tragedias, esas dos otras emocionalidades que son las emociones propiamente trágicas, digamos, o inherentemente trágicas. Sí entiendo que Eros, que aquí aparece claramente la vinculación de Eros con, como señalo, con el modo en que aparece o que se inspira la pasión a partir de una percepción, digamos, el modo en que se sitúa el comienzo de la pasión, la propia Arge, ¿no es cierto?, en esa percepción que cambia absolutamente todo el juicio, cambia completamente, porque afecta el juicio al punto que deviene una manía, ¿no es cierto? Entiendo que sí funciona como emoción, por lo menos en Hipólito, la veo como central, digamos, en este caso. Bueno, muchas gracias. No sé si respondí, Claudia. Sí, no, perfectamente. Muchas gracias. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, si no le damos muchas gracias a Lidia. Perdón, Juan, hay una mano levantada. Hay una mano levantada, a ver, yo no la veo. A ver si estará en la segunda. Perdón. Perdón. O yo no veo, Pilar, a ver. que no te había saludado. Nazarena Torena estaba con la mano levantada, no sé si se le escucha, pero bueno, a veces... ¿Quién era? Porque yo no la veo. Nazarena Miguel Torena, o Nazareno, no sé. A ver. Es Nazarena, No, pero tampoco la veo yo. A ver no, si... por eso yo no Parece veo. que tiene problemas con el audio, está intentando escribir la pregunta. Ah, muy bien. Bueno. Dice que no se le escucha. Jessica Hernández. Sí, NASA Miguel Torena. Ahí está. Bueno, esperamos que le escriba en el chat. Entre tanto, aprovecho para saludar a María del Pilar, que no te había disculpas en el saludo de hoy. Sí. Un placer. No hay problema, Lidia, no. Afortunadamente somos muchos y no hay por qué tener memoria de todos. Un gusto, ha sido un gusto tu presentación, la disfruté mucho. Que pregunte Nazarena en este momento. A mí me daban ganas de preguntar acerca del coro, ya que estabas en el costado femenino, pero seguramente da lugar a otra amplitud de las emociones. Bueno, pero podés preguntar también, mientras, no sé, claro. miramos el chateo, mira que, no sé si, ahí vino. Ahí está. Ahí está. Dos preguntas. ¿Hay algún texto que nos recomiende que pueda comparar la tragedia de Fedra desde una mirada contemporánea y una clásica? Esa es la pregunta de NASA Miguel. NASA Miguel Torena no sé es alumna de literatura griega clásica de este año, así que estamos con los es una alumna de alumnos literatura jóvenes. clásica. Bien. ¿Sí? A ver Bien, qué pide ahí un... Ustedes lo conocen bien. Sí. Hola, bueno, el nombre es Nazarena, ¿verdad? No, sí. Sí. Bueno,
No sé si entiendo bien tu pregunta, porque en mi opinión cuando leemos los textos siempre leemos desde situados en una mirada contemporánea, es decir, los temas, nosotros tenemos creo que es el gran desafío. Acá hay muchos expositores que han escuchado trabajos muy lindos, y creo que lo que buscamos en los textos es aquello que nos interpela a nosotros desde nuestra contemporaneidad, de la cual nunca nos despojamos, porque no vivimos en el siglo V, tratamos de interpretar ese siglo y también de confrontarlo con nuestra conceptualización y en qué medida se producen esto que decía, ¿no es cierto?, intersecciones, hiatos, superposiciones, diferencias. Somos la herencia de Grecia, ¿no es cierto? Es decir, eso la tenemos incorporada desde nuestra lengua, desde, bueno, en la simbología, en fin. No sabría decir en cuántas cosas seguimos siendo griegos y en cuántas nos diferenciamos, claramente. Entonces, creo que cualquier lectura que interpele a Fed, digamos, que busque una interpretación de hacia el tópico, ¿no es cierto?, que busque una interpretación, entender inclusive las propias razones de Fedra, entender si ella es, digamos, es inocente o tiene algún grado de responsabilidad en torno a esa vida que se lleva, ¿no es cierto?, que es la de Hipólito, bajo la... digamos, en su cuidado de fortalecer su eucle y arrastrar a otra vida, nos despierta interrogantes, ¿no es cierto? Y nos posicionamos y tratamos de entender el léxico griego siempre, y las preguntas que nos hacemos, esta pregunta sobre los condicionamientos sociales de las mujeres también responden a interrogantes de nuestros tiempos, ¿no es cierto?, en los cuales navegamos todos los que hacemos filología, las difíciles aguas de tratar de no ponerle al mundo antiguo conceptos o preconceptos del mundo contemporáneo, ni tratar de ser meramente arqueólogos, tratar de buscar un sentido original que por mucho se nos va a escapar. ¿Sí? Navegamos esas difíciles aguas y ese es el desafío. Entonces, si puedo recomendar, hay distintas obras, si el tema apuntaba a un tema de cómo fue reelaborada la figura de Fedra, hay un trabajo, un volumen colectivo editado por Aurora López y Andrés Pociña, que es del año 2009, que trabaja las Fedras contemporáneas. Si la pregunta apuntaba por ese lado, pero en todo caso, yo sé, Nazarena, que siempre es muy difícil volcar en el chat una pregunta porque en la oralidad se aclaran, digamos, cuál había sido el enfoque de la pregunta. Por lo demás puedo decirte, o sea, en cuanto a sugerencia de bibliografía, de acuerdo a cuál sea tu búsqueda en relación con la figura de Fedra, que esas son interrogantes que nos atraviesan a nosotros, es decir, buscamos y entendemos la posición de la mujer en el siglo V o en el mundo griego antiguo, porque hoy es una preocupación para nosotros, y porque hoy es un interrogante, que no hubiera poetisas mujeres, que los poetas fueran únicamente hombres, que a las competencias dramáticas se ha discutido si asistían o no las mujeres, aunque formaban parte del horizonte nocional de la audiencia que asistía al teatro. En fin, todos esos interrogantes nos atraviesan a nosotros en el siglo, nos vienen atravesando siglo XX, XXI,
¿sí? Durante mucho tiempo esos interrogantes no necesariamente estaban, o el foco lo mismo identidad y alteridad, lo mismo la emocionalidad, que son los tópicos que hoy nos interesan y la misma noción, ¿no es cierto?, de enfermedad de la que hablé, que como dije es cultural. Puedo tratar de entender qué era la nosos para el mundo griego, buscando y hurgando en el vocabulario, en la tradición literaria, y preguntarme acerca de mi conceptualización contemporánea, ¿no es cierto?, de mi catalogación de los males, de si entiendo que el amor hoy es una enfermedad, lo sigo entendiendo así o no, de cuánto difiere esa sintomatología respecto de la que hoy asimilaría a esa emoción. No sé Bien. si respondí tampoco, Nazarena. A ver, si me permitís algún apunte también, porque hay dos intervenciones en el chat que pueden ser también interesantes. Una de Marcela Coria, que ya ha hecho varios aportes valiosos, dice que la Fedra de Yanis Ritsos es exquisita, ciertamente, es una obra moderna. Es interesante ver esta diferencia entre dos obras que son casi hermanas, como Hipólito y Medea. Bueno, los problemas que plantean, mientras la Medea tiene claramente una repercusión mucho más contemporánea, la recreación de Hipólito resulta un poco más dificultosa. Hay un artículo excelente de Jacqueline de Romilly, que dando clase en colegio secundario, decía que le costaba explicar el Hipólito porque los alumnos no encontraban razones para el problema de Fedra, porque si le gustaba, ¿por qué no se iba con el muchacho y listo? ¿Por qué ese conflicto tan interior que es más propio del siglo V que de la época contemporánea? Y señala Abril, o pregunta Abril, ¿puede ser que la Fedra de Racine sirva para una lectura un poco más contemporánea? Bueno, ciertamente la Fedra de Racine de alguna manera cambia la perspectiva al incorporar a Aricia como prometida de Hipólito. Ya la obra es otra, ciertamente más contemporánea, porque tenemos ahí un conflicto de parejas, digamos, pero no es la presentación de la obra clásica, ¿no? Bien, Nazarena parece que agradece la respuesta, evidentemente hacia allí apuntaba su pregunta. Sí, mil disculpas por Nazarena, pero no la había interpretado a la pregunta. O sea, ahora con la respuesta con las acotaciones de Juan y Marcela, muchas gracias, pude interpretar para dónde se orientaba la pregunta. Sí, acerca de versiones contemporáneas de Fedra. Entonces sigo recomendando también sigo recomendando el libro de Aurora López y Andrés Pociña sobre las versiones contemporáneas, no solamente en la literatura, y bueno, mencionando otras versiones, también está La madrastra de Vargas Llosa, es decir, respecto de que vienen ahora a mis memorias con relación a Fedras o a más contemporáneas, digamos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver si veo las manos levantadas, porque mi vista está ahora... Levanto la ¿Quién mano. levantó? Yo, Pilar. Por eso, si alguno levanta Aprovecho la mano, porque ¿vos te levantaste, Pilar? ya que tiré la piedra, no escondo la mano, entonces hago la pregunta a Lidia. Dale, pero hacelo tranquila. Más que una pregunta es la posibilidad de una ampliación, si es que existe esa posibilidad, y también una manera de subsanar mi curiosidad respecto a este tema y asociarlo un poco con mis intereses.
Vos sabés, Lidia, que a mí particularmente me interesan los coros, en especial de Esquilo. Obviamente no es Eurípides el trágico que yo estudio, pero sin duda en esta palabra que vos tomabas de los posicionamientos y en ese recorte también de géneros, en el caso de Fedra, que haces de las emociones, pensaba en qué posicionamiento advertiste, o si pudiste advertir, que tiene ese coro respecto de esta pasión de Fedra, y si ese posicionamiento se traduce en alguna ritualidad especial o en ritos especiales, en alguna respuesta dramática más vinculada con lo ritual, digamos, como para asociar un poco esta idea de las emociones, a ver si me explico. Sí, no deja de ser un problema con relación a esta tragedia en particular, por este problema que planteé, ¿no es cierto?, que se trasunta en toda la tragedia de la separación que hay entre los mundos femenino y masculino, clara, muy clara. Y el coro, sí podemos ver un coro de naturaleza euripidea, empático, que de alguna manera acompaña, ¿no es cierto?, empáticamente a la heroína, como dije, inclusive en el momento en que fortaleciendo la resistencia de Fedra, o acompañando esa resistencia de Fedra, a partir de la celebración de su sofrosina, aunque le cause dolor, ¿no es cierto?, como en las citas que marqué. Sin embargo, los estásimos, ¿no es cierto?, los estásimos son claramente celebratorios, tanto del poder y la destrucción de Eros, ¿no? O sea, el coro está en otro lugar, no necesariamente en relación a la pasión de Fedra, no ritual. La verdad es que debería repasarlo, pero no. Inclusive la famosa oda de evasión, ¿no es cierto?, que sigue a la decisión de Fedra de suicidarse y de llevarse con ella la vida de alguien para enseñarle a hacer, para que aprenda la sofrosine, ¿no es cierto?, esa intencionalidad, digamos, de Fedra. El coro responde con una oda evasiva allí, en que termina compadeciéndose obviamente de esta mujer cretense y del momento en que llega a Atenas, ¿no es cierto? Pero no veo, o no he analizado específicamente esa función. Me parece que responde el coro aquí es un problema claramente por esta disociación de mundos, del mundo masculino y el mundo femenino, que se traslada a quienes acompañan, ¿no es cierto?, a quienes acompañan a Fedra y a quienes acompañan a Hipólito, ¿no? No sé. No, gracias, Lidia. No, más allá de la respuesta en concreto, la oportunidad de poder ampliar un poco, y a mí particularmente siempre lo que me interesa es la contradicción a veces de tonos, ¿no?, que se pueden dar, o que uno puede intuir o inferir desde el punto de vista performativo con esas intervenciones de los coros. Pero ¿es mi conexión la que anda mal o yo no? Quizás. No, a Pilar la escuchamos muy bien, ¿eh? Bien. Muchas gracias por tu respuesta. No, está bien. Bien. No sé entonces si hay alguna otra pregunta. Veo que hubo mucho interés, mucho entusiasmo. Creo que le hemos sacado el jugo a Lidia hasta la última gota.
Mi temor es que, Juan, que quizás el Zoom esté por acabarse. Ese es mi único miedo, así que, porque lo hemos solicitado hasta 1:30, a veces nos dan un poquito más, pero... Sí, bueno, por eso, tampoco abusar. Es bueno que se queden con ganas, así la podemos invitar nuevamente tal cual. En una próxima ocasión, y seguimos charlando. Bueno, gracias Lidia nuevamente. No sé, te perdí, no sé si se ha salido de la sesión. Perdón. Parece que sí. Ahí está volviendo. Sí, pero se me cortó, no pude Bueno, no escuchar escuchaste nada, lo más interesante que dijeron todos, han dicho cosas maravillosas, te las perdiste. Bueno, que estamos con ya los tiempos bastante exigidos y tendríamos que ir terminando. Seguramente hay muchas preguntas más, pero bueno, es bueno que la gente se haya quedado con ganas, así podemos comprometerte para una próxima ocasión y has despertado muchas inquietudes para seguir charlando. Así que no queremos molestarte más. Muchas gracias por todo y nos veremos. Espero que la próxima pueda ser presencial, podamos darnos un abrazo y seguir las charlas. ¿De acuerdo? Gracias a todos, gracias, entonces. Juan. Podremos quizás, como se usa ahora, abrir los micrófonos y aplaudir, porque es al menos lo único que podemos compartir para que todos nos escuchemos, ¿sí? Bueno, bien. Si todos... Un aplauso audible. Exacto. Al menos un aplauso audible. Algo parecido a la presencialidad, o sea que estamos hasta muteados todo el tiempo, ¿no? Y algunos inclusive... Sí. Graciela, no sé si quería decir algo o es la mano de aplaudir. No. Era un aplauso puesto con las reacciones, nada más. Bien. Bueno, me permiten sí. brevemente, simplemente antes de cerrar, quería celebrar todo el trabajo que están haciendo, que vienen haciendo, no es de ahora, es de años, en la Universidad Nacional de La Plata, porque bueno, he escuchado los trabajos, la verdad que sí, gratamente sorprendida porque los tiempos pandémicos han sido difíciles para todos, y para los que nos dedicamos a griego antiguo, más difíciles aún, de modo que, bien, exhortar a todos tanto a los expositores, a los que están transitando un camino de formación en este campo, a que continúen y bueno, felicitar a los docentes que los estimulan y los han llevado a esto. Así que bueno, nada más, y agradecer por supuesto a todos ustedes, a todo el equipo de La Plata. No voy a nombrar porque juro que me los anoté acá y olvidé, así que les agradezco a todos. Sí, además Lidia, y espero verlos pronto. Además cada vez somos más, así que seguro que te ibas a olvidar de alguien, porque la lista se va ampliando por suerte, así que si no, la próxima te la pasamos más completa. Pero Juan, sí. te dejo cerrar, ya que sos el único representante de género masculino. Bueno. Te vamos a dar cierto el de cerrar la cierto jornada, privilegio. Bien, bueno, les agradezco a todos entonces, ha sido otra edición de la Jornada de Literatura Griega Clásica, que el centro viene organizando desde hace mucho tiempo, con mucho provecho, creo, porque da la oportunidad, ¿sí?, ciertamente a los alumnos y a los jóvenes que están haciendo sus primeras armas en el área de la filología griega, de leer sus trabajos iniciales, de someterlos a la consideración general. Para los alumnos de griego 1 o de literatura griega es una buena manera de ver cómo se progresa en poco tiempo en el área de griego. Han escuchado hoy seguramente trabajos de alumnos que el año pasado estuvieron en griego 3, en griego 4, o que han hecho griego 3 y griego 4 hace poquito y han hecho su primer seminario, y ven el nivel, la calidad que tienen estos trabajos,
es evidentemente un estímulo para todos, para que sigan vinculados, porque la promesa de mucho progreso tiene su prueba palpable. Así que gracias a todos, gracias a Lidia que nos ha acompañado, gracias a todos los profesores del área y sobre todo a los alumnos que son los que dan el espíritu de estas jornadas. Así que damos por concluida y esperemos encontrarnos el año que viene en mejores condiciones.